All across America, critics are raving about the movie event of the year. It is American, 100%. That's what I'm Hola amigos, yo les voy a comentar acerca de Civil War, la más reciente apuesta de la productora A24, la cual está en cine acá en Estados Unidos y en Latinoamérica ya está disponible en algunos países, ¿ok? La cinta está dirigida por Alex Garland, el cual fue responsable de aquella película peculiar que nos gustó muchísimo y que fue alabado por la crítica. No sé si recuerdan de Egg Machina, que también fue futurística, ¿no? Bueno, en esta ocasión nos trae un film bélico, pero de un futuro distópico no muy cercano. Presta mucha atención a la sinopsis en vista de que la película no te explica mucho el origen ni te dice cómo está la conformación de la guerra civil, ¿ok? Pues en este entonces el presidente se enfrenta o va a correr hacia un tercer mandato presidencial. Recuerda que la Constitución de Estados Unidos solo te permite una reelección, o sea, 2 mandatos consecutivos y no más. Entonces, bueno, en esta ocasión el presidente va a correr por un tercer periodo y entonces distintas facciones de los distintos estados que conforman Estados Unidos se dividen y le declaran la guerra al presidente. Está la primera facción, que son los aliados, que son los estados que se mantienen fiel y que apoyan al presidente. Está también la Unión Occidental, está la Unión de Florida y también el Nuevo Ejército Popular, algo así. Pues esto pasa que la película arranca y empieza ya con el conflicto y te mete como hay un atentado empezando la película, entonces como que te pierdes un poco en el contexto. Se entiende, pero hay cosas que no te explican. Por ejemplo, esto que te narré yo está de la sinopsis, esta parte no te la explica muy bien y no te queda como en claro quién está a favor de quién. Pero yo creo que fue con toda la intención. Pues yo pienso que la razón que no te explican mucho esta parte de la guerra, esta parte de quién está con quién, es porque es la guerra, pero no desde la visión de ningún bando, sino desde la visión de los reporteros gráficos. Esta parte periodística, esta parte de los fotógrafos. Entonces, bueno, vamos una cosa a la vez. ¿De qué va esto? Un grupo de 4 reporteros gráficos, periodistas, se dirigen a la ciudad de Washington porque quieren entrevistar al presidente. En este viaje se van a enfrentar con una serie de acontecimientos que va a marcar la vida y también marca el declive del presidente y también te mostrará la crisis de Estados Unidos, ¿ok? Entonces te va a mostrar distintos escenarios donde los cuales nos vamos emocionando, nos van explicando un poco a través de acciones y acontecimientos. Porque no vamos a seguir como la típica película bélica, donde la cual seguimos a una facción, están los buenos, los malos, o el típico soldado que está enfrentando su terror y su parte psicológica. No, nada que ver. Acá nos vamos a la guerra, pero siendo un corresponsal de guerra, un reportero gráfico. Eso aparte es interesante. Y tiene alguna analogía con la zona de interés, como ya lo mencioné, en vista de que las cosas no las sugieren, no nos las muestran. Pero esa sugerencia, lo que escuchamos y lo poco que podemos ver, nos da terror. ¿Por qué? Porque vemos esta vez la guerra en suelo norteamericano. Vemos cómo el dólar se ha depreciado muchísimo, tanto que se negocia con el dólar canadiense, ¿no? Vemos saqueadores, las personas que están protegiendo sus establecimientos comerciales. También está la otra parte, las personas que se aislaron en una ciudad y se olvidaron del conflicto, que no quieren saber nada, no quiero saber nada de la guerra, no me importa, nosotros vamos a vivir bien, una comunidad organizada, está metida en su círculo y no les importa la guerra. Pero sí tienen francotiradores. Otra cosa es que vemos por fin a un Estados Unidos no como aquella forma heroica, sino como ahora la casa del desastre, donde están todos contra todos, donde nadie se entiende. Y esto lo digo, que están todos contra todos, porque hay una escena que nos muestra en una feria de Navidad, donde están unos soldados tratando de atacar a otros soldados.
pero ninguno sabe quién está con quién. No saben si son aliados del mismo bando o si pertenecen a facciones amigas. O a facciones enemigas, por supuesto. Simplemente se están intentando aniquilar. Es que es la guerra los vuelve locos, ¿no? También otra cosa que estamos viendo en Estados Unidos, como Latinoamérica, o como el Medio Oriente, o como cualquier país africano que está en medio de una guerra. Donde hay escasez, donde las cosas suben de precios, donde no hay libertades, donde no hay garantía del ciudadano. Esa parte está muy interesante cómo se refleja, pero ojo, todo esto en un viaje. Y como ya les había mencionado, esta película es la visión de la guerra a través de un reportero visual o un corresponsal de guerra. Vemos, me parece que a modo de crítica, vemos la frialdad, que ya cuando la gente se está atacando, las balas y el horror, no es sorpresa para ellos. Ellos lo admiten con un tono de completa naturalidad. Está completamente naturalizado. Y vemos el personaje que hace Kirsten Dunst, que por supuesto es la que mejor lo hace en la película. El mejor papel está ella, centrado. Nos hace creer que los reporteros gráficos como que no tuviesen alma, porque no se conmueve con lo que está pasando. Pero aquí yo quiero ser un poco abogado del diablo. Si ellos no existieran, nosotros realmente no viéramos lo que estaba pasando. Ver para creer, muchos nos manejamos así. Si pasa algo y no es un reportero gráfico, no hay una foto o no hay nada que nos diga que eso pasó, entonces simplemente no pasó. Así que esa crítica yo diría que es más bien los labores de esta profesión. No lo veo, en mi parecer, como una crítica. Lo veo como que la actitud y las formas que tiene que tomar una persona haciendo ese trabajo, que prácticamente está arriesgando su vida. También hay una escena, la escena más interesante, la más que te pone la piel de gallina, la que más tensión genera. La escena dura como 15 minutos y es la cual un soldado xenofóbico aniquila a los que no son americanos. Entonces, él está apuntando con un arma y te pregunta de dónde eres. There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? You don't know? Bien, algo que quiero acotar de la película es que las actuaciones están muy bien hechas. A mi parecer, la que está mejor es Kirsten Dunst, como ya lo había mencionado. Pero ahí esta chica está como en segundo lugar ahí, pero está bastante bien actuada. Es esta muchacha Cailee Spaeny, si más no recuerdo bien el nombre. Ella hace como que la periodista joven que cumple sus sueños de trabajar con su ídolo, que en este caso es Kirsten Dunst, ¿no? Pero también ahí sí me recuerda a esta película de Netflix, la que Dejar el mundo atrás, la que nos critica mucho a esto de las nuevas generaciones, que no les importa nada, que buscan el placer, que arriesgan su vida o que simplemente no les importa nada, solamente un objetivo. Y no lo sé si es la crítica a las nuevas generaciones o es a la gente ambiciosa, ¿no? Porque vemos que esta chica al final de la película es capaz de arriesgar su vida solo por una foto. Entonces, no sé si es ambición o es esta parte de crítica a las nuevas generaciones que están mucho buscando el placer o buscando algo momentáneo, pero yo me inclinaría más que va hacia la gente que no tiene escrúpulos, las personas que quieren llegar a un punto y el fin justifica los medios. Y bueno, y también un poquito ahí de las nuevas generaciones. Bueno, al grano. ¿Esta película es buena o es mala? Mira, a mí me parece una muy buena película, a mí realmente me gustó, pero he visto comentarios que la han alabado como la mejor película del 2024, lo mejor que hemos visto hasta ahora. Mira, en argumento está buena, el guión está bueno también, las actuaciones la maneja bien, el sonido es
impresionante. A mí realmente me gustó muchísimo. Uno de los fuertes de la película es el sonido. Tienes que irla a ver en cine. En cine. No en tu casa, en cine, sí o sí. Pero no me convenció de todo el final. El final fue muy suave. Hicieron un inicio bastante exhaustivo, narrativo. Una parte que se tomaron tiempo para explicar las cosas. Pero siento que el final fue muy apresurado. O sea, fue como muy directo. Entonces ahí no me cierra esos finales perfectos. Pero no está mal. No está para nada mal. Es una buena película y de verdad la recomiendo al 100% para que la mires. Es un escenario que, mira, es un escenario que refleja la guerra en cualquier país del mundo. Así es, así es. Y otra cosa, bueno, como ya le dije que fue muy rápido, esa parte no me convenció. Pero más allá del argumento, la cosa está buena, pero no para magnificarla. Ese es mi punto de vista. Bueno, pero si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver este video, pero yo quiero saber lo que tú piensas. Coméntame si te gustó la película, si aún no la has visto, o si con esta crítica como que mira, no es para mí o si es para mí. Lo que sí tienes que hacer es que te suscribas para que recibas videos como estos todas las semanas, ¿ok? Y bueno, por supuesto, dale like.